como de costumbre, ¿verdad? Vamos a grabar la sesión para que el material les quede disponible para cualquier repaso que necesiten hacer. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la clase del día de hoy. El tema que nos corresponde trabajar esta semana es el tema de la transferencia del calor. Este tema viene a complementar un poco las ideas o a cerrar, digamos, estas ideas que hemos venido trabajando sobre la temperatura y el calor. Empezamos diciendo que la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Que si usted tiene dos sistemas acá, un sistema A y un sistema B por acá, que originalmente tienen una temperatura diferente, ellos dos están aislados del entorno, ¿verdad? No hay transferencia hacia el entorno. Y digamos que originalmente la temperatura de A inicial y la temperatura de B inicial es diferente. Denme un segundito. Bien, disculpen, es que recibí una llamada que esperaba sobre un asuntito aquí del TEC y entonces la respondí. Les decía que nosotros habíamos hablado primero sobre la ley cero, de que digamos yo tengo dos sistemas acá, el sistema A y el sistema B, que inicialmente tienen una temperatura diferente.
qué sé yo, digamos, si es diferente, entonces una tiene que ser mayor que la otra. Entonces digamos que la de A es la mayor. Y estos dos sistemas están aislados del entorno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que hay energía que va a pasar del que está a mayor temperatura hacia el sistema que está a menor temperatura. Hay energía que va a pasar de acá para acá. Y este sistema va a evolucionar hasta una temperatura de equilibrio. El sistema evoluciona hasta un punto donde la temperatura final de A es igual a la temperatura final de B y esta temperatura es la temperatura de equilibrio. Y este es el famoso concepto del equilibrio térmico, ¿verdad? Que es un concepto fundamental en la termodinámica que nosotros vamos a estudiar. Entonces, claro, ¿cómo es que se llega al equilibrio? Bueno, porque el cuerpo que está a mayor temperatura le cede energía al que está a menor temperatura. Entonces, este al ceder energía y este al absorber energía comienzan a evolucionar hasta que llegan a este estado final de equilibrio, donde la temperatura de equilibrio no solo es igual para los dos, sino que esta temperatura de equilibrio también tiene la característica de ser constante. Y justo esta ley es la que nos permite definir temperatura. Entonces, eso fue lo primero que vimos. Luego dijimos, bueno, ¿y cómo se calcula este calor? Digamos ya, si yo tengo que el sistema A, por ejemplo, es vapor de agua y el sistema B es agua. Entonces, el vapor está a mayor temperatura que el agua. Entonces, el vapor le cede calor al agua. Bueno, ¿cómo es ese paso hacia el equilibrio? Bueno, nosotros vimos cómo calcular esa energía. Esa energía es lo que se conoce como calor. Y el calor lo podemos calcular de dos maneras. Lo podemos calcular para procesos de calentamiento o enfriamiento, como M por C por delta T, porque cuando un sistema absorbe calor o cede calor, su temperatura puede cambiar, pero también puede ocurrir un cambio de fase. Y vimos los sistemas de cambio de fase, donde el calor más bien se usa para cambiar de fase, no para cambiar de temperatura. Perfecto. Eso está bien, entonces ya avanzamos un paso más de, bueno, esta flechita roja, ¿cómo se calcula en un caso concreto? Bueno, de esta manera. Pero viene el tema, bueno, ¿y cómo concretamente ocurre eso? ¿Cómo es que el calor termina, o la energía, termina pasando de un objeto a otro? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar hoy concretamente sobre los mecanismos de transferencia de calor. Los mecanismos concretos de transferencia de calor. ¿Ok? Y con esto ya cerrar completamente este ciclo, ¿verdad? De lo que hemos hablado sobre este tema, por lo menos en esta parte. Bueno, ¿qué vamos a decir de los mecanismos para transferir calor? Bueno, lo primero que les voy a mencionar es que los mecanismos de transferencia del calor son tres. Existen tres mecanismos por medio de los cuales el calor se puede transferir. Esos son la conducción, un mecanismo que se llama conducción, otro mecanismo que se llama convección y otro mecanismo que se llama radiación. Entonces los voy a citar acá y brevemente voy a explicar en qué consiste cada uno de esos mecanismos. Entonces el primero, les dije, se conoce como conducción. El segundo de estos mecanismos que existen se llama convección. Se parecen las palabras, ¿verdad? Pero no hay que confundirlos, ¿verdad? Y el tercero de estos mecanismos se conoce como radiación. Son los tres únicos mecanismos de transferencia de calor que existen. Son tres. Y son estos: la conducción, la convección y la radiación. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos mecanismos de transferencia del calor. ¿Qué es la conducción? Bueno, la conducción se da
por contacto directo. Por contacto directo entre los objetos que están a diferente temperatura. Es decir, si yo quiero que el sistema A y el sistema B se transfieran energía por conducción, ellos tienen que estar en contacto físico o a través de un medio. Entonces vamos a anotar aquí algunas de las características de estos sistemas, de cada uno de los mecanismos, y luego vamos a estudiar un poquito más en específico la conducción. Entonces, ¿cuál es la conducción? Bueno, requiere de contacto directo. Contacto directo a través de un material. Podemos imaginarnos esta situación para la conducción. Imagínense que yo tengo aquí una fuente de calor, una llama, digamos, y yo, ¿cómo transferir el calor? Bueno, imagínense que yo le acerco una varilla hecha aquí de algún material. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que el calor va a comenzar a viajar a través de la varilla. Le voy a llamar H a la corriente de calor. Ahorita vamos a especificar qué es esa H. Y esa es la razón por la cual luego de un rato, digamos, si yo acerco la varilla, ese extremo de la varilla se comienza a calentar. Porque la energía viaja a través de la varilla. Entonces, tiene que haber contacto directo a través de un material. La característica de la conducción es que no hay transferencia neta de materia. No hay transferencia neta de materia. Solo energía. Solo se transfiere energía. Es decir, los átomos de esa varilla que estaban aquí en el extremo siguen estando ahí. Puede haber alguna vibración, pero no hay movimiento neto. Lo que se mueve de este extremo de la varilla hacia este otro extremo de la varilla es la energía, no la materia. Esa es la característica concreta de la conducción. Que en la conducción hay transferencia de energía, pero no hay transferencia neta de materia. Y la otra es que para la conducción, voy a poner esto con otro color como para resaltarlo aquí. Profe, una consulta. Sí. Digamos, Claro, adelante, adelante. se entiende que no hay transferencia neta de materia, pero se entiende también que se transfiere energía. Sí. Pero digamos, ¿la transferencia de energía es neta o no? Sí, claro. Sí, ok. Total. Perfecto. Conducción, ¿verdad? En la conducción hay una transferencia de energía de un punto a otro, ¿verdad? Pero no hay transferencia neta de materia. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir que puede ser que las moléculas se muevan, pero no hay un desplazamiento neto. Por ejemplo, puede ser que las moléculas vibren, hagan un movimiento armónico simple. Pero ustedes saben que el movimiento armónico simple no avanza. El promedio sigue estando en el punto de equilibrio. Entonces, digamos, los átomos que están aquí siguen estando ahí. Lo que sí viaja de este punto a este otro punto es la energía, concretamente, ¿verdad? No hay una transferencia neta de materia, solo se transfiere energía. ¿Ok? Bien. El otro mecanismo por medio del cual se da la transferencia del calor es mediante la convección. ¿Qué es la convección? Bueno, la convección es la transferencia del calor mediante el movimiento de masas de fluido de una región del espacio a otra. Es decir, al igual que la conducción requiere de un material, pero a diferencia de la conducción, en este caso sí hay movimiento de ese material. Es decir, tienen en común el hecho de que se ocupa un medio, pero tienen de diferencia
que ese medio no se mueve. Entonces, esta sería la definición de la convección. Hay transferencia de calor mediante el movimiento de masas de fluido de una región del espacio a otra. Les voy a explicar la convección a través de un ejemplito simple. Voy a borrar aquí lo de radiación, ahorita la anoto. Anoto la radiación. Imagínense algo cotidiano. Imagínense que nosotros tenemos una olla en la cual nosotros queremos calentar agua. Entonces voy a dibujarme aquí una ollita. Está hecha ahí de algún material, ¿verdad? De metálicas, por lo general, ¿verdad? Las ollas o cerámicas o de barro, digamos metálicas, las más comunes ahora. Y esta olla, pues aquí adentro tiene agua, por ejemplo, hasta un cierto nivel. Y entonces yo pongo en contacto aquí con una fuente de calor, qué sé yo, una llama. Entonces, bueno, la primera parte es conducción. Es decir, el calor pasa a través del material de la olla. ¿Por qué? Bueno, porque la llama está a una temperatura más alta que el agua. Entonces, al haber una diferencia de temperatura, hay energía. Pero los átomos del material de los que está hecho la olla en la parte de abajo se quedan en la parte de abajo, ¿verdad? Lo que viaja de la parte de abajo a la parte de adentro de la olla es la energía en forma de calor. Ese primer mecanismo es conducción. Pero luego, aquí adentro, vamos a tener aquí agua. Voy a dibujar algunas parcelas de fluido. Y entonces aquí ocurre lo siguiente. Vamos a ir aplicando los conceptos que hemos visto. Estas parcelitas de material, de agua, perdón, de fluido, ya se calienta. La temperatura de ellas aumenta. Flechita para arriba para simbolizar que aumenta. Pero si la temperatura del agua aumenta, recordamos que entonces va a ocurrir una expansión térmica. ¿Qué significa eso? Que va a haber un cambio en el volumen de estas parcelas de fluido. Y ese cambio de volumen va a ser beta por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Y entonces, si la temperatura aumenta, eso significa que el volumen va a aumentar. Estas parcelitas van a ocupar un volumen mayor. Pero entonces eso va a producir otro cambio. La densidad del fluido sabemos que es la masa dividido por el volumen. Ahora, un cambio de temperatura no produce un cambio de masa. Un delta T no cambia la masa. Es decir, usted tiene 1 kilogramo de agua y lo calienta. Y sigue teniendo 1 kilo de agua. Es decir, la masa no. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Usted tiene 1 kilogramo de agua y le aumenta la temperatura y sigue teniendo el mismo kilogramo de agua, ¿verdad? El cambio de temperatura no produce un cambio de la masa. Entonces la masa permanece constante, pero el volumen aumentó. Y el volumen está en el denominador.
entonces la densidad va a disminuir. El agua caliente es menos densa. Y si la densidad disminuye, entonces, por principio de Arquímedes, el agua caliente comienza a subir. Sube. Entonces, estas parcelitas de agua van a comenzar a ascender. Claro, como el fluido es continuo, ¿verdad? Si esta agua, entonces hay agua fría de arriba que comienza a ocupar el lugar, a ponerse en contacto con esta, con la parte caliente de la olla. Y a ocupar el lugar. Y se producen unos patrones que se llaman celdas de convección. Porque esta agua, conforme va subiendo, se irá enfriando. Y entonces luego de un momento comenzará a bajar. Pero hay otra que viene para acá y se va creando como un ciclo acá. Un ciclo. Y este proceso de la convección es importante porque entonces, digamos, si usted está en un punto de acá, no tiene que esperar a que la energía en forma de calor le llegue por conducción, sino que llega mucho más rápido por este mecanismo de convección. ¿Okay? Ahora, este movimiento del fluido es totalmente espontáneo. ¿Qué quiero decir con espontáneo? No hay nada que lo fuerce a hacer. Digamos, yo no estoy moviendo aquí el fluido de ninguna manera. El fluido se está moviendo por estos principios que están acá. Esto nos lleva a que hay dos tipos de convección. A esta convección que ocurre acá, simplemente que es el movimiento del fluido por cambios de temperatura, se le conoce con el nombre de convección natural. Pero yo podría, por ejemplo, aquí poner un agitador que me mueva el fluido, que lo obligue a moverse. Entonces el proceso se acelera, ¿verdad? Porque yo pongo en contacto al fluido con la parte caliente y lo muevo y entonces estoy agitando esto. Por ejemplo, si este fluido fuera no un líquido, sino que este fluido fuera un gas, yo podría poner un ventilador. Y entonces ahora el aire ya no solo se está moviendo por densidad, sino que ahora se está moviendo de forma forzada. Entonces eso nos lleva a los dos tipos de convección que hay, que se llaman convección natural y convección forzada. Entonces voy a colocarles acá las definiciones de estos dos tipos de convección. Este ejemplo que yo les he puesto acá sería un ejemplo de convección natural. Entonces decimos, hay dos tipos de convección. La convección forzada, cuando el fluido circula impulsado por un ventilador o por una bomba. ¿Okay? Un ventilador para el caso de un gas, una bomba para el caso de un líquido, ¿verdad? Y la convección natural o convección libre es si el flujo de calor se debe a diferencias de densidad causadas por expansión térmica, como el ascenso del aire caliente. ¿Okay? O aquí nos están dando otro ejemplo. Bien, entonces esa es la convección. Y finalmente, el último, el tercer mecanismo que existe para transferir el calor es la radiación. Vamos a hablar un poquito de algunas de las características de este tercer mecanismo, que es la radiación.
¿Cuál es la idea con la radiación? Entonces, recuerden, conducción, convección y radiación. Bueno, la idea de la radiación es la siguiente. Todo cuerpo con una temperatura que sea mayor al cero absoluto, a 0 Kelvin, emite radiación o emite, pongámosle el nombre, ondas electromagnéticas. Emite ondas electromagnéticas. Todo cuerpo que tenga una temperatura mayor que la del 0 Kelvin va a emitir ondas electromagnéticas. ¿Okay? Y esas ondas electromagnéticas que emite transportan energía. Entonces, a estas ondas electromagnéticas se les conoce como radiación térmica. ¿Por qué se hace esa aclaración? Porque hay diferentes mecanismos por los cuales un cuerpo puede emitir ondas electromagnéticas. Este es uno. Es decir, por el simple hecho de que tiene temperatura, ya él emite ondas electromagnéticas. Además de eso, puede emitir ondas electromagnéticas por otras razones. ¿Okay? Pero cuando es debido a que tiene temperatura, a esta radiación se le llama radiación térmica. ¿Okay? Entonces, este es el primer concepto ahí que vamos a mencionar. El segundo concepto importante es que las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío. Viajan a través del vacío. Y esto entonces supone una enorme diferencia entre la radiación y la conducción y la convección. ¿Por qué? Porque la conducción necesita contacto a través de un medio y la convección necesita un fluido. Es decir que si entre el cuerpo A y el cuerpo B hay espacio vacío, entonces no podría haber ni conducción ni convección, pero sí habría radiación. Y eso hace a la radiación un mecanismo muy importante, ¿verdad? Porque es el único mecanismo de transferencia del calor que se puede dar a través del vacío. Y justo es lo que pasa en el caso de nuestro Sol y la Tierra. Entre el Sol y la Tierra hay básicamente una distancia de 150 millones de kilómetros, 150 por 10 a la 6 kilómetros de espacio vacío. Es decir, que entre la Tierra y el Sol no puede haber ni conducción ni convección. Pero el Sol emite ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas, algunas de ellas llegan hasta la Tierra. Y esas ondas electromagnéticas tienen energía. Y a través de esas ondas electromagnéticas es que nosotros recibimos energía por parte del Sol. Una gran cantidad de la energía de la Tierra, más del 99%, proviene del Sol. ¿Ok? Y eso se da a través del mecanismo de la radiación térmica. Yo quería aprovechar aquí que estamos hablando de esta palabrita radiación para
aclarar algunos puntos sobre la radiación, porque esta es uno de esos conceptos que muchas veces no se entienden muy bien y se distorsionan un poco. Porque cuando la gente piensa o escucha, la mayor parte de las personas cuando escucha radiación, piensan en cáncer, por ejemplo, la radiación. Ajá. Bueno, hay varias cosas que decir. No toda la radiación es ionizante. La radiación que puede producir cáncer es un tipo especial y es la radiación que se llama radiación ionizante. Y ojo la palabra, la radiación ionizante no es la que produce cáncer, no, es la que puede producir. Y hay una gran diferencia entre esas dos palabras. Bueno, en primer lugar, la radiación ionizante son las radiaciones de más alta energía. ¿Cómo qué? Como el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Pero hay todo otro, montones, una gran cantidad de radiaciones que no son ionizantes. No ionizantes, radiación no ionizante. Esto aquí, cuando los he puesto, el ultravioleta es la menos ionizante de todas, pero ya es la primera que es ionizante. ¿Ah? Más energético que el ultravioleta, los rayos X. Y más energético que los rayos X, los rayos gamma. Son los más energéticos de todos. Ahora, en los no ionizantes, estamos hablando de ultravioleta de poca energía. Yo no sé si ustedes han visto esas lamparitas para ver si un billete es falso o no, que es ultravioleta de baja energía. Usted pone ahí un billete y hay parte del billete que comienzan a brillar. También se utilizan en las discotecas. Bueno, a ese ultravioleta no le tienen que tener miedo, porque ese ultravioleta es de poca energía. La luz visible. Toda la luz visible es radiación electromagnética, pero tiene todavía menos energía que el ultravioleta. Y por lo tanto no es ionizante. Otra, acá para abajo, el infrarrojo. Todavía menos ionizante que la luz visible. Las microondas. Las ondas de radio y TV. Todo esto es radiación no ionizante. Es decir, ahora, ¿por qué es que la radiación es ionizante? Porque al ser de tan alta energía, un rayo ultravioleta de alta energía, un rayo X, un rayo gamma, tienen la capacidad de que al incidir contra las moléculas de ADN, las pueden alterar. Rompen las moléculas. Es radiación de la suficiente energía que puede alterar la molécula. Ahora, eso no significa automáticamente que ya entonces hay cáncer, porque se toman radiografías. Las máquinas de rayos X nos exponen a los rayos X, que son ionizantes. El sol produce ultravioleta. ¿Okay? ¿Qué es el asunto? Bueno, es que el ADN tiene un mecanismo. Cuando el ADN se reproduce, se replica, hay unas moléculas encargadas de detectar errores y de corregirlos. Entonces, aunque un rayo X produjera un daño en una molécula de ADN,
No quiere decir que se va a reproducir ese daño. El problema ocurre cuando hay muchos daños. Y esa capacidad de corregir, digamos, por decirlo de alguna forma, se ve saturada. Entonces, el problema de la radiación no es exponerse a la radiación. El problema de la radiación ionizante es un problema de dosis. De hecho, el ultravioleta es necesario. Nosotros no nos tenemos que exponer a la luz ultravioleta porque hay ciertos mecanismos que necesitan de la luz ultravioleta. El problema es si nos exponemos demasiado a la luz ultravioleta. Igual los rayos X. Si usted se hace unas cuantas radiografías al año, no hay problema. Pero si usted se expone demasiado a los rayos X, ahí sí. Entonces hay que controlar la dosis. Las personas que trabajan cerca de máquinas de rayos X llevan dosímetros y les permite controlar que no hayan excedido. Entonces, esta es una cosa importante. Ahora, otra cosa también importante de destacar es que no necesariamente, digo, que no solo la radiación es la responsable de producir cáncer. Hay otras formas, porque el cáncer se produce, bueno, cuando se da ese daño en las moléculas de ADN, el mecanismo de reproducción no detecta el error y las células alteradas se reproducen. Y luego de que hay muchas células alteradas reproduciéndole, ¿sí? Un grupo de esas células alteradas es lo que se llama un tumor. En este caso, cancerígeno. Y ahí viene el problema. Ahora, eso no solo lo produce la radiación. Hay virus que tienen la capacidad de modificar el ADN. Muy concretamente dos. Un virus en el estómago que se llama Helicobacter pylori, que está asociado a que tiene la capacidad de poder producir cáncer en el estómago gástrico, y el virus de papiloma humano, que también modifica el ADN. Y otra cosa que también modifica el ADN es por reacciones químicas. Hay compuestos químicos que tienen esa capacidad. Sí. Sí, una vez un profesor de química me comentó que aquí en el agua de Cartago Centro tiene como una bacteria que precisamente creo que es esa de la que usted habla, que produce cáncer gástrico. Precisamente se descubrió por un estudio del TEC. Sí, bueno, hay, yo tengo entendido que no es el acueducto principal, sino que es que hay un barrio que tiene una asada. Y en esa asada en concreto, no es en el acueducto municipal, sino en el acueducto de una asada, fue donde se encontró la presencia de ese virus, y de esa bacteria, perdón, es una bacteria. El Helicobacter pylori es una bacteria. Ahora, esa bacteria vive en el 80% de los costarricenses, no solo de la gente de Cartago. De hecho, en el 80% de la población, esa bacteria está en el estómago. Entonces, el tener esa bacteria no significa necesariamente que uno va a tener cáncer gástrico. Tienen que darse como algunas condiciones que le permitan a la bacteria, porque el estómago tiene una cobertura. Ustedes saben que en el estómago hay ácidos muy fuertes, que son los que se encargan de disolver los alimentos. Entonces el estómago tiene unas capas protectoras para que, por ejemplo, esos ácidos no penetren hacia las capas más internas del estómago. Y esa misma capa protege contra ese virus. Entonces parece ser, eso todavía está en mucho estudio, ¿verdad? Parece ser que hay ciertos mecanismos que dañan esa capa, y entonces eso le permite a la bacteria poder invadir y hacer una infección.
Ahora, no todas las personas que tienen infección por Helicobacter pylori desarrollan cáncer. Ajá. Algunas lo hacen. Entonces, en algunos casos, cuando eso se detecta, se le da tratamiento antibiótico para matar esa bacteria. ¿Ok? Pero es un tema muy complicado, ¿verdad? Y efectivamente, esa bacteria puede modificar el ADN de las células, en este caso del estómago. ¿Okay? Pero el acueducto municipal, que es el que tiene la mayor parte, es que hay unas asociaciones que se llaman ASADAS, ahorita no me acuerdo qué significan esas siglas, pero son asociaciones que manejan acueductos como locales. Entonces, aquí hay algunos en Cartago, creo que hay unos en Tejar, hay unos en el centro, pero es una cuestión muy local, ¿verdad? Muy local, de unas cuantas casas, unas poblaciones, ¿verdad? Y en uno de esas asadas era que habían encontrado problemas con eso. ¿Okay? Con el agua. ¿Okay? Bien, entonces, eso es importante porque es que el término radiación, yo quería aprovechar, porque la radiación, la gente malinterpreta qué es la radiación. Entonces hay gente que le tiene miedo a los microondas, porque creen que los microondas van a dar cáncer, pero vean que si usted le tiene miedo a las microondas, le debería tener más miedo a un bombillo, porque la luz visible es mucho más energética que las microondas. Sí. Sí, creo que hay una unidad de medida llamada el Sievert, que es una unidad para como medir cuánta radiación es absorbida como en kilogramos por la masa corporal. Entonces, por ejemplo, si usted calculara como cuánto le tomaría hacerse yo qué sé, una radiografía para los dientes, eso sería una dosis bajísima, pero bajísima, bajísima. O sea, eso se compararía, o sea, como la dosis que usted puede recibir por radiación, por vivir, como pues en la Tierra, eso equivaldría como a hacerse una radiografía pues todos los días por un año, o sea, para algo así. Entonces, en comparación a esos altos, de esas dosis de alto nivel, sí se puede ver, porque me acuerdo que de hecho en Física 4 se medio toca ese tema, bueno, sí, o sea, medio se toca ahí, entonces había un ejercicio que era más o menos parecido a eso, en plan hacer como como el análisis de cuánta energía podría recibir una persona. Sí, y por dicha, las más energéticas, la atmósfera no las deja pasar. Los rayos X que vienen del Sol básicamente no entran a la atmósfera. Los rayos gamma, que son todavía más energéticos, tampoco. Y el ultravioleta, la capa de ozono bloquea al ultravioleta más energético, excepto que ahora la capa de ozono está debilitada y entonces por eso es que hay tanto problema con el cáncer de piel, ¿verdad? Y la radiación ultravioleta. Pero sí, el tema es que es una cuestión de dosis. Claro, rayos gamma son demasiado energéticos, entonces rayos gamma es un problema siempre, ¿verdad? Porque son demasiado energéticos. Es decir, que muy rápidamente uno alcanza la dosis, absorbe la dosis tóxica, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma, sencilla. Pero entonces sí es una cuestión de dosis, ¿verdad? Y entre menos energética sea la radiación, menos problema hay de que sea ionizante. Más bien lo contrario, hay tratamientos utilizando radiaciones ionizantes que precisamente permiten matar tumores. Hay tratamientos donde se radia a las personas con rayos gamma, pero ya muy localizado, ¿verdad? Para destruir tumores. Entonces la radiación ionizante se puede usar en el combate del cáncer. Entonces, bueno, es importante porque, como les digo, la radiación es un tema del cual se habla mucho, ¿verdad? Y entonces hay gente que le tiene miedo a los celulares porque los celulares producen radiación. Bueno, sí, los celulares producen microondas, ¿verdad? Pero hay que entender un poquito, por lo menos algunas cosas básicas de lo de las radiaciones,
para ver, para comprender, ¿verdad? Un poquito mejor, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Bien. Ahora, lo que sí transmite la radiación es calor. Y lo que más transmite calor es el infrarrojo. El infrarrojo. Es decir, es como la que es más efectiva a la hora de transferir energía en forma de calor. Entonces, cuando nosotros hablamos de radiación térmica, el aporte más grande en radiación térmica lo va a hacer el infrarrojo. ¿Okay? Tan es así que muchas veces cuando se piensa en radiación térmica, la gente solo piensa en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque el infrarrojo es el que mejor contribuye a la transferencia del calor. Ok, bien. Muy bien. Vamos a ver qué más les cuento sobre... No, está bien. Vamos a estudiar ahora con más detalle la conducción. La conducción la vamos a estudiar matemáticamente. Es el mecanismo que más se presta para poder profundizar un poquito. La convección, ya ustedes podrán darse cuenta que la convección va a ser un problema, porque la convección tiene que ver con el movimiento de fluidos. Y hemos visto que los movimientos de fluidos son complicados. La radiación son ondas electromagnéticas y el tema de ondas electromagnéticas se ve en Física 2 para quienes lo lleven. Hay un capítulo ahí de eso, pero bueno, Física 2 no es requisito de este curso. Y también tiene que ver con algunas cuestiones de física moderna, porque cuando uno estudia la radiación, se da cuenta de que la radiación es un poquito más complicada, ¿verdad? Entonces hay que hablar, por ejemplo, cuando uno habla de luz, de conceptos como el de fotón. Entonces, la radiación, se puede trabajar algunas cosas, ¿verdad? Ahí en el material complementario vienen algunas ecuacioncitas, pero son muy sencillas. La que sí se puede profundizar un poquito más, que tenemos herramientas para poderla profundizar un poquito más, es la conducción. En el material complementario podrán ver algunas ecuaciones para la radiación, pero son bastante sencillas. No. Pero la conducción sí necesita de un tratamiento más elaborado. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de la conducción y vamos a hacer un ejemplo de un cálculo de transferencia de calor por conducción. Bien, bueno, para estudiar la conducción, eso sí, nosotros necesitamos hacernos un modelo sencillo, modelo matemático de cómo vamos a estudiar la conducción. Vean, la transferencia del calor es todo un tema. Hay cursos completos de transferencia del calor. Si ustedes estudian mantenimiento industrial o mantenimiento, van a llevar por lo menos un curso entero del tema de transferencia del calor. ¿Okay? Obviamente, pues nosotros acá no es esa nuestra intención. Vamos a ver algunos conceptos. Entonces, nos vamos a hacer un modelito simple para poder hacer algunos cálculos de la transferencia del calor por conducción. Simplemente como para entender las ideas, pero les digo, esto nos llevaría pues mucho más tiempo desarrollar algo más complejo. Entonces, el modelito es el siguiente. Me voy a imaginar aquí que tengo un sistema, acá, que tiene una temperatura que le voy a llamar TH. Y por acá tengo otro sistema que tiene una temperatura TF. Y la característica es que la temperatura voy a llamarle más bien a esta T, TC. Es por las
siglas en inglés, como el libro está en inglés, esta H de height y esta C de cool. Porque precisamente la temperatura H la vamos a suponer que es más grande que la temperatura C. Entonces, esta sería la temperatura caliente y esta sería la temperatura fría. Viene de estas siglas, esto es su índice de pues la palabra en inglés, ¿verdad? Height y cool. Ahora, estos sistemitas de acá van a ser lo que se conocen como depósitos térmicos. Este es un concepto. El concepto de depósito térmico, que también recibe el nombre o reservorio térmico. Conceptito que vamos a usar bastante. ¿Qué es un depósito térmico o qué es un reservorio térmico? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, este es un sistema que puede absorber o ceder calor sin cambiar su temperatura. Es un sistema que puede absorber calor o puede ceder calor, pero sin que su temperatura cambie. ¿Cómo podríamos tener un reservorio térmico? Bueno, una forma es que estos sistemas sean muy grandes. Entonces, claro, pueden ceder un poquito de energía y casi ni se va a sentir el cambio en su temperatura. Imagínate que yo tengo un lago y le echo al lago un vaso de agua caliente. Pues, la temperatura del lago no va a cambiar porque yo le eché un vaso de agua caliente. Absorbe esa energía en forma de calor y su temperatura prácticamente no cambia. O el medio ambiente. La temperatura del medio ambiente. Estoy haciendo un experimentito aquí. Empecé yo a hacer el experimento y la temperatura era de 20 grados Celsius. Y por cositas pequeñas que yo esté haciendo en el laboratorio, no voy a calentar la habitación, ¿verdad? No demasiado. ¿Okay? Hasta cosas más concretas. Por ejemplo, para laboratorio, ¿cómo hago yo para tener una temperatura caliente y una temperatura fría en el laboratorio y que no me cambien? Yo podría tener aquí agua hirviendo. ¿Por qué? Porque el agua, mientras esté hirviendo, está 100. Y aquí puedo tener una mezcla de agua con hielo. Tengo que tener cuidado de estarle echando hielo. Pero mientras haya hielo, la temperatura va a estar en 0. Entonces tendría aquí un foco caliente, un foco frío y de temperatura uniforme. Eso es un depósito térmico. Depósito térmico es un lugar que puede absorber calor o ceder calor manteniendo su temperatura sin cambio constante. Ok. Bien, entonces eso es lo primero. Entonces vamos a estudiar ahí, a ver cómo se conduce calor y entonces los voy a poner en contacto por conducción. Entonces tomo yo una varilla, aquí la estoy dibujando en 2 dimensiones, ¿verdad? Pongo yo una varilla entre los dos. De un cierto material. La distancia, esta es una primera variable importante. La distancia entre los dos focos de temperatura, le voy a llamar L mayúscula. ¿Okay? Voy a definirme yo aquí un sistema de coordenadas. Entonces voy a definir acá
un eje X. Y entonces este extremo de mi varilla va a corresponder a X igual a 0, así lo voy a definir, y el otro extremo va a ser X igual a L. Ok. Bien, esto va a ser una varilla, un material que va a tener alguna forma geométrica, qué sé yo. Por ejemplo, ahí es que ahí estoy haciendo un esquema en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podría ser un cilindro. Voy a dibujarlo acá. Podría tener la forma cilíndrica. Entonces, además del largo L, va a estar caracterizado también por una cierta área de sección transversal. Y esta áreacita sería la que está en contacto, depósito de alta temperatura, y la otra cara del otro lado con el depósito de baja temperatura. ¿Okay? La forma geométrica de momento no nos va a importar. Puede ser así cilíndrica, como yo lo acabo de dibujar, o podría tener cualquier otra forma. Eso no va a hacernos mayor. Entonces voy a dibujar aquí otra, nada más como para dejar claro que no es que tiene que ser un cilindro. Qué sé yo, puede tener la cara puede ser rectangular también. Una cierta ariecita A, un largo L, o cualquier otra forma que ustedes quieran. Lo importante es el área, eso sí. Ahora otra cosa, para simplificar el problema, nosotros vamos a suponer que nuestra varilla va a estar cubierta, como si tuviera una camisa aquí alrededor. Una camisa aquí alrededor de un material que sea aislante térmico. Esto es para hacer que el problema sea en una dimensión. Entonces va a tener una camisa acá, todo alrededor de un material aislante. Vamos a hablar un poquito. Todo aquí alrededor de un material que sea un material aislante térmico. Acá en nuestro dibujo de 2 dimensiones, sería, nada más se vería así, ¿verdad? Una capita acá, pero obviamente es todo alrededor, ¿verdad? Nada más que en el dibujo en 2 dimensiones, pues solo se ve el corte, ¿verdad? Es decir, aquí vamos a tener una capita de un cierto grosor, por aquí equivalentemente, ¿verdad? Y esta capita va a ser de un material que vamos a indicarlo acá, es un material que es aislante. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Bueno, entonces aquí tenemos el extremo de la izquierda a una temperatura grande. El extremo de la derecha a una temperatura baja. Entonces el calor fluye de la temperatura alta a la baja. Y no se puede salir por los lados. Entonces eso es para hacer el problemita pues sencillo, ¿verdad? Para que podamos escribir un modelito simple donde nosotros tendríamos el calor fluyendo en una sola dimensión. El calor iría para acá. De lo caliente a lo frío. No puede irse por los lados, ¿verdad? Porque los lados están aislados. Y entonces vamos a llamar H a la corriente de calor. Ahorita vamos a hablar de la corriente de calor. Esa H lo que nos da a nosotros es la cantidad de energía en forma de calor que va pasando del depósito caliente al frío por unidad de tiempo. Hay una transferencia neta. Hay calor de este que está a alta temperatura que viaja hacia este que está a baja temperatura. Este va a ser nuestro modelito. Entonces, vean, nuestro modelo tiene
Temperaturas uniformes en los extremos. Primer requisito. Es en una dimensión. ¿Okay? Y hemos identificado algunas variables. Esta L y esta A y esta H. Y las temperaturas. Entonces ahora vamos aquí a, ahora sí, ya escribir el modelo matemático. Entonces, estas condiciones que hemos impuesto nos garantizan, escribirlo por acá, bajo estas condiciones, el sistema evoluciona a un estado estacionario. Estacionario significa que las variables que nos describen a este problema no van a depender del tiempo. Entonces, bajo estas condiciones, el sistema evoluciona a un estado estacionario, en el cual se cumple esto, o para el cual se cumple tres cosas. Número 1. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Que las temperaturas de los extremos sean uniformes. ¿Okay? Que esté aislado. Y bueno, evoluciona. Es decir, que dejemos esto un rato hasta que llegue al estado estacionario. No va a ser de inmediato, ¿verdad? Evolución significa cambio en el tiempo, ¿verdad? Ok. Tres cosas se cumplen. Número 1, la corriente de calor que le estamos llamando H, que por definición es la cantidad de calor por unidad de tiempo, diferencial de calor por diferencial de tiempo, es decir, cuántos julios de energía en forma de calor están viajando por unidad de tiempo acá, de aquí a acá. La corriente de calor en el estado estacionario es constante. ¿Ok? Primer requisito. O primera cosa que ocurre debido a esta situación. Entonces, si eso es así, el H simplemente sería la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo. Las derivadas se convierten en cantidades como estas. Y la corriente de calor es constante. H es constante en sí misma. ¿Ok? Bien. 2. La temperatura va a ser función de X y en principio función del tiempo. Claro, eso lo vemos acá. Función de X es como lo más obvio. Cuando X es 0 aquí en el extremo, ya ahí la temperatura va a ser TH. Cuando X es L aquí en el otro extremo, la temperatura es TC. Les decía, por ejemplo, si yo uso como reservorios térmicos agua hirviendo, esto sería 100. Y si uso agua con hielo acá, esto sería 0. Y obviamente en X que estén aquí en puntos intermedios, vamos a tener una temperatura entre la mayor y la menor. Pero es que también hay una dependencia en el tiempo. Porque imagínense, yo tengo mi barra acá, la varilla, antes de ponerla aquí en el sistema. Y ahí, esa varilla está a la temperatura del medio ambiente. Digamos que mi laboratorio está a 20 grados Celsius. Entonces, toda la varilla está a 20. Cuando yo la coloco acá, este extremo
de 20 comienza a subir, cambiando en el tiempo. Y este de 20 comienza a bajar a 0, por ejemplo, en el caso que les ponía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si llega a un estado estacionario, y los puntos intermedios también, comienzan a variar. Pero si yo doy el tiempo suficiente, la temperatura va a llegar a un estado estacionario. Estacionario significa no depende del tiempo. Y en ese estado, la temperatura solamente será función de la posición, no del tiempo. Y tercero, son 3 cosas. La ecuación de la conducción del calor. H es igual a menos K por A por dt de X. Donde aquí hay cosas conocidas y cosas nuevas. H, la corriente de calor. A es el área de sección transversal de la varilla. No importa la forma, importa el área nada más. Temperatura, la X también la tenemos definida. Y está esta nueva de acá. K es la nueva. K se llama conductividad térmica del material. Y es, para un material común y corriente, es constante. Les voy a poner algunos ejemplos. Una tablita, siempre que uno está tratando con cantidades nuevas, hay que, es buena idea acostumbrarse a los valores. Los valores que tienen esa cantidad. Entonces les voy a poner una tablita con materiales cotidianos, ¿verdad? Para que vean, y la vamos a analizar ahí, diferentes valores para materiales cotidianos de la conductividad térmica. Por aquí la tengo. Voy a copiárselas en la pizarra. Esta tablita la estoy agarrando yo del libro. Bien. Estas son. Vean una cosa. Aquí vienen metales primero. Y los metales, 205 para el aluminio, 385 para el cobre, 50 para el acero. Por otro lado, vienen otros materiales acá. Dice que el ladrillo aislante 0,15. Vean la gran diferencia. Ladrillo rojo, normal, 0,6. El concreto, 0,8. La fibra de vidrio, 0,04. La espuma de poliestireno, que es el estereofón, 0,01. Bueno, por eso es que uno habla de que los materiales que tienen una K grande, uno les dice que son conductores del calor, como los metales. Pero los materiales que tienen una K pequeña, uno dice que más bien son aislantes. Claro, el aislante perfecto sería K igual 0. Porque K igual 0 tendría un H de 0. Porque H es menos K por A por dt de X. Si K es 0, no importa la diferencia de temperaturas que usted tiene, H es 0. Y entonces aquí tendríamos un aislante perfecto. Este material sería el aislante perfecto. Pues el aislante perfecto no existe. No hay ningún material que tenga una conductividad térmica de 0. Pero en la práctica, vean, estos materiales son aislantes. Es decir, no es 0. Pero vean, imagínense comparar un metal contra esto. Entonces, por ejemplo, en nuestro problema, imagínense que en el modelito este que hicimos,
La barrita esta es de metal, de cobre. Y esto es, le pusimos fibra de vidrio alrededor. Claro, con la K tan grande, la H aquí a través del cobre va a ser enorme. Y algo saldrá por aquí, por los costados. Pero con esa K tan pequeña va a ser algo muy pequeño, despreciable. De hecho, sería todo un reto tratar de medirlo. Entonces, nuestro modelito funciona. Ok. Entonces, así es como hablamos de conductores que tienen una K grande y de aislantes que tienen una K muy pequeña. Y hay algunos ejemplos. La madera es buen aislante. Madera es un intervalo porque hay muchos tipos de madera, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de aluminio, aluminio es aluminio. Pero la madera es un material que no es un elemento, ¿verdad? Es un material compuesto. Y hay muchos tipos de madera. Entonces, por eso va desde 0,12 hasta 0,04. Aún así, la madera. Y esto nos lleva, ¿se acuerdan? Que yo al principio, cuando comenzamos a ver temperatura, les había dicho que los sentidos no eran buenos para medir temperatura, porque, y el ejemplo que les había puesto era que si uno agarraba un metal y agarraba un pedazo de madera, aunque estuvieran a la misma temperatura, el metal se siente siempre más frío. Pero están a la misma temperatura. ¿Por qué se siente más frío el metal? Porque mi mano está a una temperatura mayor. La temperatura del cuerpo humano es más alta que la del ambiente. Entonces, donde mi mano, ¿verdad? En contacto con el material, vamos a ponerlo así, mayor temperatura, menor temperatura, hay un flujo de calor para acá. Un H por conducción. Cuando es un metal, el H es bien grande. Entonces, en realidad yo no estoy sintiendo que la temperatura sea más grande. Lo que yo estoy sintiendo cuando yo agarro un metal y lo siento frío es la pérdida de energía en forma de calor que yo estoy teniendo. Tan rápido. Nosotros en la piel tenemos varios sensores. Uno puede sentir, por ejemplo, si algo lo punza, ¿verdad? Uno puede sentir temperatura, ¿verdad? Pero uno también puede sentir esto, transferencia de calor. Es algo muy importante, porque eso le dice a uno, no, aléjese de eso, porque va a comenzar a perder energía. Entonces, lo que uno está sintiendo ahí no es temperatura, está, por decirlo de algún modo, sintiendo conductividad térmica. Porque si esto es madera, la cara de la madera es pequeña, lo ven acá. Entonces, hay una transferencia de calor, pero despreciable. En comparación. Entonces, por eso es que los sentidos son complicados. Porque vean que aquí estaremos midiendo una mezcla de cosas. Ajá. Ahí estaría respondiendo nuestro sentido del tacto no a la temperatura, sino a la conductividad térmica. Se siente más frío el metal que la madera porque el metal tiene una conductividad térmica mayor. ¿Qué pasaba cuando, se acuerdan? Yo les dije el experimento. Meta las manos en agua fría, agua con hielo. Y vuelva a hacer el experimento. Claro, cuando usted mete la mano en agua con hielo, entonces ahora la mano es la que está más fría y el metal está más caliente, porque el metal está a temperatura ambiente, digamos. Ahorita yo estoy aquí en el TEC, puede estar a unos 20 y tanto de grados. Y ahí el agua con hielo está a 0. Entonces, ¿qué va a pasar más bien? Más bien el calor va a fluir del metal hacia la mano. Pero aquí se invierte, porque ahora la buena conducción de la buena conductividad hace que este H sea grande. Y yo siento el metal calientito. Pero si yo más bien agarro la madera tiene un K pequeño. Entonces la madera no me calienta, porque el H de nuevo va lentamente. Entonces se invierte la sensación. Ahora yo no siento al metal
frío y a la madera caliente, sino ahora yo siento el metal caliente y a la madera fría. Es una respuesta a la conducción, a la conductividad, no a la temperatura. ¿Ok? Bien, muchachos, hay una tareita que tenemos para esta semana, para la otra semana y para la semana que sigue, que es que esta semana toca que hacer la evaluación docente. La evaluación la evaluación que ustedes me hacen a mí, bueno, que ustedes le hacen a todos los profesores, ¿verdad? Y nos toca que empezar esta semana. Si ustedes hoy no pueden evaluar, no hay ningún problema. La otra semana tienen chance y la siguiente semana todavía. Les voy a leer aquí unas instrucciones que nos enviaron. Probablemente ya ustedes lo hayan hecho, pero de todas formas, para tenerlo bien claro, yo les voy a leer esa parte de las instrucciones sobre el tema de la evaluación para que estemos claros sobre eso. Y, a ver, aquí está. Bueno, se hace en el TEC Digital, ¿verdad? Como ustedes conocen. Les voy a mostrar dónde en el TEC Digital. Voy a compartirles un momentito la pantalla. Entonces, aquí estoy yo, vean, en Física 3, el grupo 10. Que hay varias pestañas. Calendario, documentos, evaluación y evaluación docente. A esta es a la que ustedes tienen que entrar. Entonces, entran al TEC Digital, acceden al curso y una vez en el curso van a evaluación docente. Y ahí simplemente siguen las instrucciones. Ahora, una cosa importante, deben una vez que ustedes inician la evaluación, ya ustedes saben cómo es el TEC Digital, ¿verdad? Que uno no puede hacer como un pedazo ahora y otro después. No se puede cerrar la aplicación hasta que se termine, porque el TEC Digital no permite sobreescribir una evaluación. Entonces, si ustedes dicen, ay, no, hoy estoy desde el celular y mi celular no es muy bueno, como el mío, que no es muy bueno, entonces no hay problema, no la hacen hoy. La podemos hacer el próximo miércoles o todavía el miércoles de la siguiente semana. Dice que hay chance desde el 11 de octubre hasta el 29 de octubre, pero eso sí, solo en horario de clases, en este horario, nada más en ese horario. Esas son las reglas que pone Recursos Humanos, ¿verdad? Y ellos nos recomiendan que les demos a ustedes unos entre 10 y 15 minutos para que puedan hacer esa evaluación. Entonces lo vamos a hacer ahorita. Les voy a dar 15 minutos para que la hagan tranquilos. Yo tengo que son las 6:25. Entonces, 10 minutos serían 35 y 10 minutos más 40. Entonces, a las 6:40 para que la termine. No sé si tienen alguna duda sobre el procedimiento para hacer la evaluación. Yo solo tengo unos dudillos ahí de la materia, profe, pero primero Bueno. hace una evaluación, si le parece. Sí, entonces hagamos la evaluación y vemos las duditas ahorita. Listo, entonces les voy a dar un chance aquí, me voy a silenciar para que ustedes puedan ingresar ahí. Cualquier cosa me avisa.
Bien, estamos de vuelta. Luis Daniel, ¿verdad? Me parece que me dijo que me iba a hacer una preguntita. Sí, correcto, profe. Digamos, basándonos en el sistema que se creó ahora de el agua hirviendo y el agua con hielo, ¿verdad? Que se conectan por una varilla. Me parece que usted dijo, digamos, que si la varilla se encontraba a temperatura ambiente, a la hora de ponerse en contacto con el agua con hielo, eh, usted dijo que la varilla en esa parte se iba a enfriar, ¿verdad? Porque Iba llega tiene que llegar ¿cómo se llama? al equilibrio. Al equilibrio, porque como esta temperatura no cambia, ¿verdad? Entonces, digamos, Ah, ok. si la varilla está a 20, originalmente, ¿verdad? Usted la agarra y la pone acá. Entonces, este punto, aquí el extremo, digamos, x igual a L, ¿ah? Llegaría a esta misma TC en el equilibrio. Y el extremo x igual a 0, ¿verdad? Este otro extremo, llegaría a la temperatura TH. Eso es Pero por los el hecho de puntos que esas dos intermedios, temperaturas no cambian. no. Pero los puntos intermedios sí, porque es una función, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese caso, la función tendría la temperatura, tendría que ir cambiando, ¿verdad? Temperatura en función de X, tendría que ir cambiando desde mayor o igual la temperatura TH en el extremo, ¿verdad? Hasta la temperatura TC en el otro extremo. Ahora, si uno graficara esto, digamos, si yo llego y pongo aquí un sensor que me mida la temperatura en función del tiempo, entonces yo vería algo, digamos, como así. Voy a... Y ya eso va a depender pues, de las condiciones concretas. Pero entonces yo vería, qué sé yo, entonces yo grafico, digamos, la temperatura en función del tiempo. Entonces la temperatura cuando X, porque depende cada X, ¿verdad? Cuando X vale L, en el extremo, y para todo tiempo. Entonces, digamos, empieza, por decir algo, ¿verdad? La temperatura ambiente, digamos, dije yo que a 20, ¿verdad? 25, la que sea, ¿verdad? Entonces, digamos, qué sé yo, 25 grados Celsius. Pero este extremo está en contacto con algo que está en cero. Entonces, esta temperatura va a comenzar a cambiar. Va a comenzar a ser una función del tiempo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a ir aquí asintóticamente, ¿verdad? Y en el estado estacionario es donde va a llegar, entonces, a esa temperatura, a cero. El otro extremo, este de acá, el X igual a cero, ahí más bien va a aumentar, ¿verdad? ¿Hasta qué temperatura? Dijimos a 100, ¿verdad? Suponiendo, digamos, que esto es agua hirviendo y agua con hielo. Ahora, cualquier otro punto, bueno, va a equilibrar a otra temperatura. Continuo, ¿verdad? Desde 0 hasta, perdón, desde TH hasta TC. ¿Ok? Precisamente esos cálculos vamos a hacerlos, y esos cálculos se pueden hacer a partir de esta ecuación. A partir de esta ecuación. Es la ecuación base. Y tomando en cuenta estas dos cosas, que en el estado estacionario esta H va a ser constante, eso nos va a ayudar a poder resolver, y que la temperatura va a dejar de depender del tiempo y solo va a depender de X. Es decir, le hemos dado el tiempo suficiente hasta que llegó a equilibrio. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo para hacer eso, pero vamos a hacer un par de problemitas. Bueno, primero un análisis, vamos a analizar un caso sencillo, general, y luego vamos a hacer un problemita que es este que les voy aquí a copiar el enunciado. Vamos a ver qué se me hizo. Tengo como 1000 ventanas abiertas. Voy a cerrar un poco. Vamos a ponerle... Vamos a ver dónde me...
Déjenme ver. Vamos a ver qué se me hizo esta imagen. Es un problemita que había salido en un examen bastante viejo. Un examen del 2008. Y que me pareció interesante que lo analizáramos. Yo lo tenía ahí como parte del material y me pareció apropiado. De hecho, ese problemita les va a ayudar para resolver una tarea que viene creo que es la otra semana. Y uno de los problemas es sobre transferencia del calor. Hoy ya les busco el enunciado. Un segundito. Aquí está. Voy a descargarlo y se los paso. Este es el problemita, uno de los que vamos a resolver, que es el de una estación lunar que está protegida mediante dos capas hemisféricas. Un hemisferio es media esfera, como un domo, ¿verdad? De materiales aislantes hechos a partir de un polímero especial. La capa del material 1 tiene un radio interno de 50 metros. Aquí lo tenemos a aire a 20 grados. Aquí es donde estaría, digamos, el ambiente para que uno pueda existir, una pequeña colonia aquí. El primer material tiene un espesor de 1 metro, ¿ven? Es este material número 1. La K número 1 es de 0,6. Y luego hay otra capa. La capa de material número 2 tiene un espesor de 0,20 metros. La conductividad térmica K2, que aquí viene el numerito. Y la parte exterior al domo, pues menos 180, ¿verdad? La temperatura inhóspita de la luna. Como no tiene atmósfera, ¿verdad? No tiene efecto invernadero. Y entonces es muy fría. Y entonces la idea es calcular cuál es el flujo de calor que se alcanza en el estado estacionario, es decir, la H que va a fluir de la parte de adentro que está caliente, ¿verdad? Hacia la parte de afuera que está fría. Entonces nosotros vamos a tener aquí una pérdida de calor hacia afuera, ¿verdad? Y obviamente para que esta temperatura no baje, necesitaríamos que algo la esté reponiendo, ¿verdad? Una fuente de energía que esté reponiéndonos eso que se está yendo hacia afuera. Y la temperatura hay que calcular también en la interfaz. Ven, esto que les decía, que la temperatura en el equilibrio, la interfaz es este punto donde uno pasa de la capa 1 a la capa 2. ¿Cuánta temperatura hay ahí? Se podría calcular en cualquier otro punto, como una función, pero bueno, vamos a calcularla particularmente ahí. En el estado de equilibrio estacionario. ¿Okay? Entonces, eso obviamente pues ya no nos da chance, ¿verdad? Tenemos muy poquito tiempo para abordar esto, pero entonces en la clase del viernes vamos a trabajar justo este problemita que igual les va a quedar ahí porque les va a ayudar para trabajar con este tema, ¿verdad? Bueno, muchachos, muchacha, esto sería por hoy, ¿verdad? La clase. Les agradezco mucho que se hayan conectado y estaríamos entonces viéndonos el viernes, ¿verdad? Para continuar con esta parte de la conducción del calor. Igual si alguno no pudo realizar la evaluación hoy, ¿verdad? Recuerden que incluso se podría hacer el viernes, ¿verdad?
O si no, el otro miércoles, o el otro viernes, o el otro miércoles, o el otro viernes. Entonces, son 3 semanas que tenemos habilitadas para esto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Voy a parar un momentito la grabación. Y si ustedes tienen alguna duda